Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Cálculo Diferencial, donde en esta ocasión estaremos viendo el tema de derivadas trigonométricas. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar con este tema. En los videos anteriores habíamos hablado de las derivadas algebraicas y vimos cómo cada tipo de expresión algebraica, como una multiplicación o una división, o inclusive un solo término, requiere de un proceso específico para una correcta derivación. En este caso, que son las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, etc., también requerirán de fórmulas específicas para una correcta derivación. Y eso es de lo que va a tratar prácticamente este tema. Para iniciar, tendremos aquí a nuestra primera fórmula, la derivada de una función seno. Tenemos aquí que si queremos derivar a la función seno de u, cabe recalcar aquí que u normalmente lleva un valor angular. Si ustedes recuerdan las clases de matemáticas 2 o incluso matemáticas 4, recordarán que las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, etc., se les coloca un valor angular que puede ser en radianes o en grados. Pero en este caso, el valor que va a tener u no va a ser un valor angular como tal, sino va a ser una expresión normalmente algebraica. Por ejemplo, 4x cúbica, 3x cuadrada más 2, 3x cúbica más 2x más 1, etc. Vamos a llamar a u el argumento de nuestra función. Y si nosotros queremos derivar a una función trigonométrica, en este caso seno, la derivada de una función seno es la derivada del argumento, es decir, de u, por el coseno del mismo argumento, del argumento original. Vamos a ver un ejemplo bien sencillito. Nos piden que derivemos a la función seno de 4x cuadrada. Lo primero que debemos hacer es simplemente ubicar a nuestro argumento u, que en este caso es 4x cuadrada. Lo siguiente es buscar a nuestra derivada de u, también llamada u'. Para ello vamos a derivar a 4x cuadrada. Recordemos que el proceso de derivación es bastante sencillo. Multiplicamos el exponente por el coeficiente. 2 por 4 me daría 8. Repetimos la base y le bajamos un nivel, es decir, x a la 1. Pero como el exponente 1 no se pone, simplemente se deja así. Por lo tanto, la derivada de 4x cuadrada es simplemente 8x. Bien, ya hemos encontrado a nuestra u'. Una vez que ya buscamos a u', lo que vamos a hacer es simplemente seguir la fórmula. Me dice que la derivada de la función seno de u es igual a la derivada de u, entonces colocamos aquí a la derivada de u, que es 8x, y la multiplicamos por la función coseno y le colocamos a la función coseno el mismo argumento de nuestra función original, que es 4x cuadrada. Así, la derivada del seno de 4x cuadrada es igual a 8x por el coseno de 4x cuadrada. Y listo. Algo bastante sencillo, pero vamos a subirle un poquito más el nivel. En esta ocasión, nos piden que calculemos la derivada de la función seno cuadrado de 10x elevado al cubo. Cuando tenemos una función trigonométrica elevada a un exponente, lo que nos está diciendo aquí es que podemos extraer este exponente de una manera, digamos, que englobe a toda la función junto con su argumento. A veces puede prestarse a malas interpretaciones de que este cuadrado solo esté sobre la función trigonométrica, sino que realmente es una manera de escribirlo un poco más estético, pero lo que realmente quiere decir es que la función está escrita así: el seno de 10x cúbica, todo ello elevado al cuadrado.
¿Y por qué lo expresamos de esta manera?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque de esta manera evitamos confusiones al momento de derivar una función trigonométrica elevada a un exponente. Porque suele pasar que a veces, al no ver al exponente aquí afuera de toda la función, se nos pasa que tenemos un numerito aquí que está representando esa exponenciación. Por eso es un poquito más cómodo que lo pongamos entre corchetes o entre paréntesis a la función y la representemos que está siendo elevada a un exponente. Ahora, ¿cómo vamos a derivar esta función? ¿La derivaremos tal cual con esta fórmula? La respuesta es que no, porque esta fórmula es cuando la función trigonométrica está elevado a la 1, no a un exponente distinto. En este caso tenemos un exponente 2, pero bien podría ser un exponente 3, 4, 5, etc. Entonces, ¿qué hacer cuando la función trigonométrica tiene un exponente de manera general diferente de 1? Para ello vamos a utilizar esta formulita de aquí, la de u a la n. Sí, la que vimos en las derivadas algebraicas. Recordemos que u representa una función, pero no es solamente para las algebraicas, también pueden ser trigonométricas o cualquier otro tipo de función. Siempre que una función esté elevada a un exponente diferente de 1 y la querramos derivar, vamos a tener que usar esta fórmula, sí o sí. Entonces, si queremos derivar esta fórmula, recuerden que lo primero que teníamos que hacer en una u a la n era multiplicar el exponente por el coeficiente de toda la función. En ese sentido, tenemos aquí un coeficiente 1 de manera implícita. Entonces, 2 por 1 me daría 2. Luego repetíamos toda la base y le bajábamos un nivel al exponente. En este caso la base es seno de 10x cúbica y a todo esto que estaba elevado al cuadrado le bajamos un nivel y lo dejamos como exponente 1. Pero recordemos que el exponente 1 no se coloca, así que lo podemos quitar. Bien, ya tenemos la primera parte de nuestra derivación de esta función. Multiplicamos exponente por coeficiente, repetimos la base y le bajamos un nivel. Pero recuerden que también hay que multiplicar todo esto que hemos hecho por la derivada de la función que tenemos dentro de los corchetes en este caso. En este caso, la multiplicación que vamos a hacer es la derivada de lo que está aquí adentro, del seno de 10x cúbica. Dentro de nuestra función elevada a una potencia, es decir, de u a la n, u representa a la función trigonométrica, al seno de 10x cúbica. U a la n es lo mismo que, en este caso, seno de 10x cúbica elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, también hay que recordar que tenemos que buscar la derivada de esta función. ¿Y cómo vamos a buscar su derivada? Pues con esta fórmula, ahora sí la del seno de u. ¿Por qué ahora sí? Porque vean que ahora, como parte del argumento u de una u a la n, esta función seno ya no tiene nuestro exponente, porque el exponente quedó afuera dentro del proceso de u a la n. Pero como queremos derivar solamente u, que es lo que está adentro sin el exponente, ahora sí podemos usar esta fórmula. Pero para ello tenemos que primero sacar el argumento, que dentro de una función trigonométrica a la que deseamos derivar sería u ese argumento, es decir, 10x cúbica. Y la derivada de 10x cúbica pues es 30x cuadrada. 3 por 10, 30. Repetimos la base y le bajamos un nivel, 30x cuadrada. Ahora, para derivar esta función trigonométrica nos dice que la fórmula es la derivada de u, pero de nuestro argumento de la función trigonométrica, la derivada de u en este caso es 30x cuadrada por el coseno del argumento original, que es 10x cúbica. Esto es la derivada de lo que está adentro de mis corchetes, ¿de acuerdo? Entonces esto lo voy a tomar y lo voy a ubicar aquí, porque recuerden que estoy multiplicando por la derivada de lo que estaba aquí adentro, que es esto que acabamos de encontrar. Estamos a punto de terminar. Ahora simplemente vamos a multiplicar este 2
por este 30x cuadrada. ¿Y por qué lo multiplico? Porque este 30x cuadrada es como que el coeficiente, digámoslo así, de esta función trigonométrica. Este 2 bien puede ser el coeficiente de esta función trigonométrica y este 30x cuadrada el coeficiente de esta de aquí, del coseno. Por lo tanto, yo puedo multiplicar esos dos coeficientes. 2 por 30x cuadrada me daría 60x cuadrada. Y repetimos, seno de 10x cúbica por coseno de 10x cúbica, ya que todo esto, todo se está multiplicando entre sí. Fíjense que estoy colocando a las funciones trigonométricas dentro de corchetes y a sus argumentos dentro de paréntesis para que no se vayan a revolver, ¿de acuerdo? Si está dentro de corchetes, en este caso es la función trigonométrica y lo que está aquí entre paréntesis es su argumento. Si hay algo fuera de los corchetes, en este caso pues no es una función trigonométrica, ¿sí? Solamente es el 60x cuadrado. Bien, y esta sería la derivada de esta función. Un poquito más complicada, pero realmente no es algo tan difícil. Es simplemente recordar que estamos utilizando una especie de derivación combinada de una u a la n con una fórmula de derivada trigonométrica. Son estas dos. Bien, ya hablamos de la función seno. Vamos a hablar ahora de la función coseno. Supongamos que nos piden derivar el coseno de 3 entre x. Ahora, en este caso, como vamos a utilizar una función trigonométrica distinta, que es la función coseno, pues obviamente la fórmula tiene que cambiar. La fórmula de la derivada de una función coseno no es la misma que una de seno. En este caso, la derivada de una función coseno de u es igual a menos la derivada de u por el seno de u. Vamos a hacer esto otra vez paso por paso. Primero vamos a ubicar a u. En este caso u, que es el argumento de la función trigonométrica, es 3 entre x. Pero fíjense de esto, normalmente la x debería estar aquí arriba para mayor comodidad que podamos derivarla. Si en este caso la x está abajo, la vamos a tener que subir. Pero el hecho de subirla implica que va a cambiar el valor de su exponente. Aquí abajo tiene un valor de 1, pero si lo subimos va a subir como x a la menos 1. No es tanto que cambie en sí su número, sino su signo, ¿de acuerdo? El hecho de mover de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo provoca un cambio en los signos. Si aquí teníamos un 1 positivo, cuando lo subamos, subirá como menos 1. De esta manera ya podemos derivar esta expresión que es nuestro argumento de la función coseno. ¿Cómo derivábamos esto? Muy fácil. Recuerden que es menos 1 por 3 me daría menos 3. Repetimos la base y le bajamos un nivel. Si a menos 1 le quitamos 1, no nos da 0, no se vayan a confundir. Menos 1 me da menos 2. Por lo tanto, la derivada de u es menos 3x elevado a la menos 2. Ya tenemos la derivada de u, pero esto aún no está terminado. Recordemos que tener exponentes negativos no es algo que esté bien visto. Entonces, lo que normalmente se hace es que esos exponentes negativos los volvemos positivos. Y para ello, como esta x está, digamos, en la parte de arriba, porque recuerden que lo movimos hacia arriba en un paso anterior, pues ahora vamos a mover esta x a la menos 2 hacia abajo. De esta manera, el signo del exponente cambia y se vuelve positivo. Entonces nos quedaría como menos 3, porque eso no cambió, menos 3 entre x cuadrada. Fíjense que ahora el 2 ya es positivo. Ahora sí ya tenemos a nuestra derivada. Ahora simplemente hay que aplicar la fórmula de derivación y la derivada de una función coseno es menos, ese menos va de cajón, menos la derivada de u que acabamos de encontrar, la estoy colocando entre paréntesis, por la función seno de u, que es nuestro argumento original, es decir, 3 entre x. En este caso,
Como estoy multiplicando menos por menos, me daría más o positivo y me quedaría 3 entre x cuadrada por la función seno de 3 entre x. Y listo, esta es la derivada de la función coseno. Ahora vamos con otro ejemplo de cuando tenemos un exponente, ¿sí? Tenemos 1/3 del coseno cúbico de x cuadrada. Recordemos que cuando tenemos un exponente arriba de una función, no en el argumento, no se vayan a confundir, sino arriba de la función, hay que extraer ese exponente. Lo vamos a colocar nuevamente entre corchetes. Y tenemos que es 1/3 del coseno de x cuadrada al cubo. Dato muy importante. Este exponente no está afectando al 1/3, a su coeficiente, sino que queda fuera de los corchetes. ¿Por qué? Porque el exponente solamente va a afectar a la función trigonométrica junto con su argumento. Es decir, función, argumento, función, argumento, ¿sí? El coeficiente queda afuera. Entonces por eso hay que tener cuidado y no colocar al coeficiente dentro de los corchetes. Aguas. Entonces tenemos que esta expresión es lo mismo que 1/3 del coseno de x cuadrada al cubo. Como la función tiene un exponente diferente de 1, no podemos resolver con esto, sino tenemos que utilizar otra vez esta fórmula. Recordemos que u es todo esto que está aquí, coseno de x cuadrada. Dentro de una u a la n, u es lo que tenemos dentro del corchete y n es nuestro exponente. Para derivar una u a la n, recordemos en este caso que multiplicamos exponente por coeficiente. 3 por 1/3 me da 1. Y eso se multiplica por la base, que es coseno de x cuadrada, pero le bajamos un nivel, es decir, lo volvemos al cuadrado. Esto que acabamos de hacer es esta parte de nuestra fórmula. Tenemos exponente por coeficiente, 3 por 1/3 me da 1, que es esta n de aquí, luego de la multiplicación. Se repite la base y se le baja un nivel. Repetimos la base y le bajamos un nivel. Pero todavía hay que multiplicar esto por la derivada de lo que está adentro de nuestro corchete. En este caso sería la derivada del coseno de x cuadrada, ¿sí? Vamos a multiplicar entonces esto por la derivada de lo que está adentro. Por ende, vamos a tener que derivar a el coseno de x cuadrada, ¿sí? Recordemos que aquí, como tenemos una función trigonométrica, ahora sí con exponente 1, pues podemos aplicar esta fórmula de aquí, que me dice que la derivada del coseno de u es igual a menos, por eso estoy empezando con un menos, la derivación de esta ecuación, o más bien de esta expresión, la estoy empezando con un menos porque es lo que me dice la fórmula. Ahora tengo que buscar la derivada del argumento de la función. Recordemos que el argumento es x cuadrada y tengo que derivar ese argumento. La derivada de x cuadrada es 2x. Recuerden, 2 por 1, 2. Repetimos la base y le bajamos un nivel, quedaría como x a la 1, es decir, 2x. Entonces, tenemos que es menos la derivada del argumento, es decir, menos 2x, por la función seno, que aquí me lo dice, del argumento original, que es x cuadrada. Esto de aquí es la derivada del coseno de x cuadrada, de esto, de lo que está dentro de los corchetes. Y recordemos que dijimos que todo esto se multiplica por esta derivada. Lo colocamos aquí. Nuevamente vamos a multiplicar este coeficiente con este menos 2x. No se vayan a confundir con los argumentos, ¿eh? Entonces, 1 por menos 2x me daría menos 2x. Y repetimos, coseno de x cuadrada al cuadrado, que tenemos aquí, simplemente que volví a colocar, fíjense, volví a colocar el exponente dentro de lo que es mi función, simplemente lo regresé. Coseno cuadrado de x cuadrada por el seno de x cuadrada, que era lo que teníamos aquí. Y listo. Esta es la derivada de nuestra expresión de 1/3 del coseno cúbico de x cuadrada.
No es algo muy difícil, les repito, pero sí es un poquito tedioso el hecho de tener que estar analizando qué tipo de función tenemos, cuál es u, cuál es n, cuál es el argumento, hay que derivarlo, hay que multiplicar por el proceso que teníamos de una u a la n. Es un poquito tedioso, pero no es algo difícil, solo hay que tener cuidado de no revolvernos. Bueno, ya hemos visto a la función seno, a la función coseno. La que viene a continuación es nuestra función tangente. En esta ocasión nos piden que derivemos a la expresión tangente de 8x cúbica. Facilito, porque la función está con exponente 1, es decir, la función trigonométrica tangente tiene exponente 1, así que se resuelve de manera directa con su fórmula. La derivada de una función tangente es igual a la derivada de su argumento por la secante cuadrada del argumento original. En este caso, u, o el argumento, es 8x cúbica. La derivada de 8x cúbica es 24x cuadrada. Esto es algo que ustedes ya deben de saber, así que no voy a perder mucho tiempo explicando las derivadas de expresiones algebraicas, porque eso se vio en el bloque pasado. Así que si tienen dudas, ahora sí regresen a ver los videos tantito para atrás, que no les gane la flojera. Vamos a continuar. La derivada de 8x cúbica es 24x cuadrada. Ya tenemos la derivada del argumento. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula. Entonces, la derivada de una función tangente es igual a la derivada de su argumento, es decir, 24x cuadrada, por la función secante cuadrada del argumento original, es decir, de 8x cúbica. Y listo, eso es todo. Cuando la función trigonométrica está elevado a la 1 o con exponente 1, es bastante sencillo realizar su derivada. Vamos nuevamente a utilizar una tipo u a la n para que vean que el proceso de por sí se hace un poco largo cuando ya tenemos que obviamente combinar con otra fórmula. Si es directo es sencillo, pero si se combina aumenta un poquito el nivel de dificultad. En esta ocasión me piden que yo calcule la derivada de 1 entre 5 veces la tangente de x a la 5. Vaya, está un poquito complicado, ¿verdad? No tanto. Vamos a ver por qué. Cuando nosotros, en este caso, tenemos una función, digamos, en la parte inferior de una división, pero fíjense de esto, aquí si tenemos 1 entre tangente, olvídense del 5 por el momento, es como si lo extrajéramos, vamos a extraerlo, vamos a ponerle un quinto aquí afuerita, ¿sí? Y solamente nos vamos a quedar con el 1 entre tangente de x quinta. Fíjense que no he alterado nada, porque si yo multiplico 1 por 1, me da 1. 5 por la tangente de x quinta, me da 5 veces la tangente de x quinta. O sea, me sigue dando lo mismo. Simplemente que el 1/5 lo extraje, lo hice a un ladito. ¿Para qué? Para concentrarme en esta parte, en el 1 sobre la tangente de x quinta. ¿Por qué? Bueno, porque existe una función trigonométrica, que aquí les puse, que me dice que la inversa, o más bien la recíproca de la tangente, es la cotangente. Es decir, 1 entre la tangente de cualquier argumento es igual a la función cotangente de ese mismo argumento. Por lo tanto, yo puedo convertir esto, el 1 entre tangente de x quinta, en la cotangente de x quinta. Me quedaría así. Fíjense que esto se convirtió en la cotangente de x quinta. Apliqué esta propiedad. ¿Y de dónde viene esta propiedad? Bueno, para eso tendría que remontarme a Matemáticas 2 y el origen de algunas de las identidades, pero eso no es de lo que va este video. Si quieren verlo, váyanse a las listas de reproducción de Matemáticas 2, por ahí está lo de las identidades. En este caso, lo único que me interesa es que ustedes sepan que una función, en este caso recíproca, como 1 entre tangente de x,
se puede convertir en otra, en este caso cotangente de x. También si gustan les voy a dejar abajito en la descripción del video una tablita o más bien un formulario con las identidades y las fórmulas de derivación y de integración, donde van a poder consultar de dónde viene cada una, y a veces no son tan directas, hay que jugar con ellas para, digamos, obtener algunas conversiones, eso que quede muy claro. Hay unas que no son directas, no están así, sino vienen del proceso de despeje de otra fórmula, ¿sí? Bueno, una vez aclarado esto, hay que entender esto, que 1 entre tangente de x es lo mismo que la cotangente de x. Por lo tanto, 1 entre la tangente de x quinta es lo mismo que la cotangente de x quinta. Entonces realmente lo que voy a derivar no es esto, sino es 1/5 de la cotangente de x quinta. Esto es lo que voy a derivar. Y ustedes me dirán, profe, pero no me ha dado la fórmula de la cotangente. Y tienen la razón, porque ahora mismo se las voy a presentar. Ya vimos tangente, sigue cotangente. La derivada de la cotangente es igual a menos la derivada de su argumento por la cosecante cuadrada del argumento original. En este caso, en la de aquí, céntrense aquí. ¿Cuál es el argumento? Ah, el argumento es x quinta, es u. ¿Y su derivada? Ah, pues sería 5x cuarta, eso está sencillito. Entonces con esto ya puedo derivar esta función. Simplemente pongo que la derivada es igual a menos, porque me lo pide la fórmula, y eso lo vamos a multiplicar por el coeficiente de mi función. ¿Cuál es su coeficiente? 1/5. Lo colocamos. Y ustedes me dirán, profe, ¿y por qué en el anterior, donde teníamos 1/3, no multiplicamos por ese coeficiente? Recuerden que el anterior era una tipo u a la n, ¿sí? Donde el exponente se multiplica por el coeficiente y su resultado es el que va como primer elemento, pero porque era una función trigonométrica elevada a un exponente. Aquí no, aquí la función es de exponente 1, no estamos usando la de u a la n. Cuando es, digamos, de resolución directa, sin pasar por u a la n, es de resolución directa, pero tenemos un coeficiente que acompaña a nuestra función, luego de poner el signo menos, o inclusive de no ponerlo por si no lo dice la fórmula, debe de ir enseguida el coeficiente que acompaña a dicha función, en este caso es 1/5. Y ahora sí, vamos a multiplicar esto que tenemos por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 5x cuarta. Tengan cuidado. Aquí debe de ir la multiplicación por el coeficiente, ¿de acuerdo? Si el coeficiente es 1, pues no se pone, pero si es diferente de 1, sí. Cuando tenemos tipo u a la n, no es que se ponga el número del coeficiente tal cual directo, no, sino que ahí se hace exponente por coeficiente y el resultado se coloca aquí, pero ese es otro. Ahora, retomando, pusimos el signo que me dice la fórmula, el coeficiente, y lo multiplicamos por la derivada del argumento. Todo esto, que es lo que está aquí, hay que multiplicarlo por la cosecante cuadrada del argumento original, que es x a la 5. Ahora, fíjense que si yo multiplico 1/5 por 5x cuarta, 1/5 por 5 me da 1. Pero recordemos que tengo el negativo, es decir, sería menos 1. Menos 1/5 por 5 me da menos 1. Y lo que es la x cuarta se mantiene, menos x cuarta. Y simplemente repetimos la cosecante cuadrada de x quinta. Ya, lo que hicimos aquí fue solamente simplificar esta multiplicación de números. Menos 1/5 por 5 me da menos 1. Menos 1x cuarta por la cosecante cuadrada de x quinta. Y listo, esta es la derivada de esta expresión, que pues recuerden la convertimos por propiedad o por identidad trigonométrica en esta otra, que es la de la cotangente. Bien, vamos con otro ejemplo. Nos piden que calculemos ahora la derivada
de 1/4 de la cotangente cúbica de 3x cuadrada. Aquí es lo que les decía. Este 1/4 al momento de derivar van a ver que no lo voy a colocar de manera directa como lo hice con este 1/5. ¿Por qué? Porque tengo este exponente, lo que la convierte en una tipo u a la n. Recuerden que tenemos que extraer el exponente en forma de corchete para que se vea mejor, y ahora sí vamos a resolver con la fórmula de u a la n, la cual me dicta que su derivada es lo mismo que multiplicar primero el exponente por el coeficiente, 3 por 1/4, y me daría 3/4. Es lo que les decía, no es que yo coloque este valor, que hay que tener cuidado con el exponente, ya que es una u a la n. Entonces, 3 por 1/4, 3/4. Repetimos la base, que es todo esto, cotangente de 3x cuadrada, y le bajamos un nivel, se vuelve exponente 2. Todo esto hay que multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro de los corchetes, es decir, la cotangente de 3x cuadrada. ¿Y cuál es la derivada de una función cotangente? Pues es esta que tenemos aquí. Recordemos que empezamos con el signo menos, ¿sí? La derivada de una cotangente inicia con el signo menos, así que lo colocamos. Ahora tenemos que extraer su argumento, que es 3x cuadrada, y luego derivarlo, que sería 6x. Noten que en este caso esta cotangente pues no tiene un coeficiente, o sea, es un 1, por lo tanto no tuve que poner aquí el valor del coeficiente, porque es un 1 el que está dentro del corchete, por eso no coloco aquí nada, ¿sí? Nada más se queda el signo menos. Tomé el argumento, que es 3x cuadrada, y lo derivé, se vuelve 6x. Entonces la derivada de la cotangente me dice que es menos la derivada del argumento, que es 6x, por la cosecante cuadrada del argumento original, 3x cuadrada. La derivada de la cotangente de 3x cuadrada es esto, menos 6x por la cosecante cuadrada de 3x cuadrada. Esto, que es la derivada de mi función trigonométrica, lo voy a colocar aquí y nuevamente multiplico esto, el 3/4, por el menos 6x, lo cual me daría menos 18/4 de x. ¿Por qué? Muy fácil. Positivo por negativo me da negativo. 3 por 6 me da 18. La división entre 4 se mantiene y esta x que tenía el 6 se arrastra aquí. ¿Ya? Lo cual me queda menos 18/4 de x por la cotangente de 3x cuadrada al cuadrado, que es esto, por la cosecante cuadrada de 3x cuadrada. Todo está bien hasta ahorita, vamos muy bien. Ahora hay que simplificar. 18/4 se puede simplificar como 9 medios. Si a 18 lo divido entre 2 me da 9. Si a 4 lo divido entre 2 me da 2. Menos 9 medios de x. Y este exponente cuadrado lo regresé dentro de la función trigonométrica, quedándome como la cotangente cuadrada de 3x cuadrada por la cosecante cuadrada de 3x cuadrada. Entonces, esto ya es mi derivada de mi función de 1/4 de la cotangente cúbica de 3x cuadrada. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Yo sé que nos faltan dos funciones trigonométricas, que son la función secante y cosecante. Sin embargo, debido a la duración de este video, creo que es conveniente subir una segunda parte, donde tocaremos esas funciones y resolveremos obviamente unos ejercicios. Pero por el momento me despido. Recuerda que si el video te ha gustado, por favor dale pulgar arriba, créeme que me ayudas muchísimo. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, y recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarla en la cajita de comentarios y yo con gusto te la responderé. Entonces nos vemos la próxima en el segundo video de este tema.